Y me da muchísimo gusto platicar por la línea telefónica con Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos, con el gusto de saludarte y volver a tu programa a platicar sobre temas del sector agropecuario y que tiene que ver con el costo de los alimentos. Así es, el día de ayer se daba a conocer que la inflación general subió poco, ¿no? Al cierre de marzo, 3.8%, la inflación subyacente 4.15%, también fue un avance frente al 3.78% que se había registrado el mes anterior. Y ustedes, como todos los meses, como todos o más bien como cada ocasión que es importante resaltar algo del sector agropecuario, pues tienen un análisis. ¿Y cuáles son los conceptos generales que nos puedes compartir y para ya después ir abordando cada uno? Mira, tocayo, el tema del sector alimenticio que tiene que ver con el subyacente, hemos visto algunas presiones, principalmente en los precios de los granos derivados al tipo de cambio que se ha incrementado y hemos visto incrementos en algunos productos de la canasta básica, pero también en el no subyacente vemos vaivenes. Hay productos de frutas y hortalizas que son muy volátiles, donde vemos incrementos importantes en marzo, tanto del aguacate, que ha aumentado más del 50%, el mango ataulfo, el chile, que han aumentado por arriba del 20-30%, pero también en contrapartida hemos visto bajas en los precios de la cebolla 63%, del pepino 36% y la papa blanca. Pero otro factor que está viendo ahorita es el tema del sector pecuario, donde vemos estabilidad en los precios del huevo y del pollo, pero no así del cerdo y la res. Y en el caso del cerdo es por huecos que hemos tenido en la producción en México. Y por otro lado, del caso de la res, lo que vemos es una baja en el inventario de ganado que ha hecho que los precios se estén incrementando en un 24% del ganado vivo, que ha impactado los precios de la carne alrededor del 5-7%. Tocayo, ¿por qué son estos huecos? ¿Ha habido alguna situación que haya afectado en específico al ganado en nuestro país? ¿Hubo algo que no hemos observado? Digo, ha habido demasiada información en cuestiones comerciales, en cuestiones internacionales, y puede ser que hayamos obviado algo o es una situación en particular que precisamente por eso no se le ha puesto tanta atención. En el caso del cerdo, lo que hemos visto son enfermedades respiratorias de los cerdos en algunas regiones del centro, principalmente del país. También el tema del PEP, que es una diarrea dianémica que tiene los cerdos, y eso hace que haya menos oferta de este producto y que hemos visto aumentos. Últimamente, en las 3 semanas, se ha venido bajando el precio, pero derivado a un tema estacional por la cuaresma, donde la gente deja de comer cerdo y come más pollo, pescado. Y en el caso de la res, lo que hemos visto con el tema de la sequía es que hay menos vacas, menos becerros, derivado a que cuando no tienes dónde comer las vacas, pues tienen que mandarlas al sacrificio y eso ha hecho que haya menor oferta y que veamos que la parte de la oferta ha disminuido en una forma importante. Ok. Ahora, ¿hay algo en lo cual tengamos que poner especial atención a raíz de este reporte de inflación? ¿Hay algo que esté en el mercado y que digas, esto puede ser preocupante y que puede ser un foco rojo que tengamos que atender? O ahorita, después de los primeros 4 meses del año, o bueno, casi a la mitad del cuarto mes del año, ¿no hay algo en específico que tengamos que prestar atención? Bueno, lo que tenemos que prestar atención principalmente es el tema de la sequía que estamos viviendo en el noroeste del país y que todavía no se han generalizado las lluvias para las próximas cosechas y esto puede provocar que en el mediano plazo, que podemos hablar al segundo semestre del año, podamos tener problemas en la oferta también de frutas y hortalizas porque ya salió la cosecha, pero la nueva está en riesgos. Y en el tema de lo que hemos visto en el tema de la tortilla y todo, es que los precios se han venido incrementando por la problemática de que Sinaloa, de una producción de más de 6 millones, trae una producción apenas de 1,8 millones, pero esto se ha venido compensando porque ha entrado más maíz blanco de Estados Unidos,
pero no hay que perder de vista que ha habido algunos reclamos por parte de los tortilleros que con el aumento del precio de la materia prima tengan que subir los precios, pero por otro lado el gobierno ha venido trabajando con la cadena para que esto no pueda suceder, pero vamos a ver cómo llega esta situación. Justo eso era lo que te quería preguntar. ¿Cómo se han dado estas conversaciones entre el gobierno y los tortilleros? Porque siempre hay algún punto, digo, cada año, cada 2 años por lo menos, existen algunos reclamos al respecto del sector que dicen que no están recibiendo el dinero adecuado, que necesitan aumentar sus precios y se logran ciertos acuerdos. ¿Cómo van en esta ocasión? ¿Ves que sí, digo, la intención del gobierno es que no haya ningún aumento en el precio, porque al final del día la tortilla es parte de la alimentación básica del mexicano, pero ves que puede haber algún acuerdo de, oye, pues en esta ocasión sí vamos a permitir que haya un pequeño incremento, porque ha habido movimientos, pues si no al alza en cuestiones inflacionarias tan drásticos como en otros años, pues sigue habiendo esta volatilidad que venimos cargando desde hace 5 años, ¿no? Así es, yo creo que hay dos posiciones, una del gobierno que prometió bajar en el sexenio 10% el precio de la tortilla, pero por otro lado la industria tortillera, que son más de 100,000 tortilleros, ponerlos de acuerdo no va a ser una tarea fácil, porque cada uno en cada región enfrenta condiciones diferentes y no solo del precio de la tortilla. El costo del maíz representa el 35% de un costo de la tortilla, sino tiene que ver con los pagos de luz, pagos de renta, sueldos y electricidad, y es donde se está trabajando para lograr un acuerdo, pero también hay mucha presión por parte de los tortilleros en un momento de subir 1 o 2 pesos el precio de la tortilla. Ahora, yendo a otra parte del comentario que hacías, cuestiones de sequías. También ya ha sido cada vez más frecuente que vemos problemas o cuestiones que se alzan focos rojos en algunas partes de nuestro país en cuestiones de sequías y que eso pone en peligro ciertas cosechas. ¿Cuáles son en este momento los productos que ves que hacia el segundo semestre podrían verse afectados y de tener nuevamente estos problemas, cómo podría verse afectada la inflación? Obviamente, pues podríamos señalar, va a subir, pero los productos que pues, son afectados son verdaderamente importantes para este cálculo de la inflación subyacente, por ejemplo. Así es, por eso hay una preocupación de Banco de México con el tema arancelario, porque ya ves, empezamos con un tema de aranceles generalizados a todos los países y de repente el día de ayer hay una pausa de 90 días. Eso hizo que las bolsas reaccionaran diferente, pero también tiene que ver efectos en los mercados de los granos que son muy sensibles y esto pues provoca mucha incertidumbre. Y por otro lado vimos cómo el tipo de cambio se fue a 21 pesos, luego bajó y esto provoca que en los costos de la cadena, ya que México es el segundo mayor importador de granos, si hay una devaluación del tipo de cambio, el costo de las materias suben y por supuesto puede tener un impacto en los productos finales. Entonces, la realidad existe mucha preocupación por la alta volatilidad e incertidumbre que ha provocado esta guerra innecesaria del tema de los aranceles. Ahora, en nuestro país, ¿cómo le afectan o no estos aranceles que, pues bueno, tenemos el TEMEC, bajo el paraguas de este TEMEC, a México y a Canadá no se le han puesto ciertos aranceles, sin embargo, sí ha habido anuncios en cuestiones de productos que están fuera de él, sobre todo en cuestiones automotrices, ha sido señalado, sobre todo en cuestiones de acero y aluminio también. Pero, ¿cómo le afecta a las hortalizas o no? ¿O cómo le afecta al sector agropecuario? Porque creo que es importante que hay ciertas partes de la economía de nuestro país, como las berries, como algunas cosas que se envían a los Estados Unidos, que normalmente pues existen reclamos desde el otro lado y ha habido a ciertas disputas en los últimos años. Pero te dejo la pregunta sobre la mesa para responderla hacia el siguiente bloque, porque vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Y te pido por favor que te mantengas con nosotros. Pero creo que es muy importante observar cuál es el panorama completo y cómo es que se afectan o no a este tipo de productos en el sector que, como bien mencionas, pueden ser importantes para la inflación, para el cálculo de cuál es el alza de los precios en nuestro país. Ya está con nosotros Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Gracias por continuar con nosotros, querido tocayo. Gracias, Tocayo. Y bueno, pues yo creo que la pregunta que me haces acerca del tema arancelario, la verdad nos fue bien que México no se aplicara y eso es gracias
principalmente en el sector agropecuario, es gracias a que tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que se pudo mostrar por parte de las autoridades el ver que nadie iba a ganar con aranceles en virtud de que la relación que tiene México, Estados Unidos y Canadá, y más México, Estados Unidos, es muy importante. Para darte unos datos, en el caso de las exportaciones de Estados Unidos, que tiene un valor de 98.000 millones de dólares, nos exportan 30.000 millones de dólares, que es el 31%. Pero en el número de volumen de exportación que nos mandan a México, México recibe 41 millones de toneladas, principalmente que tiene que ver con materias primas como es el maíz, el trigo, la soya, donde México es el mayor importador de Estados Unidos. Y esto provocó que hubiera en Estados Unidos una gran preocupación de que México contestara con la misma moneda, con aranceles, y eso hizo que se pausara, y afortunadamente cayó el tema de que no era conveniente porque esto afectaría a los consumidores y a los productores de ambos países. Y en el caso de México, México exportó el año pasado casi 54.000 millones de dólares, pero Estados Unidos representa el 91%, más de 49.000 millones de dólares. La realidad, somos muy débiles porque nosotros dependemos mucho del mercado de Estados Unidos, aunque somos líderes en acuerdos de libre comercio. Muchos habla de la diversificación, pero no es fácil, porque la cuestión de mover por barco a otras regiones como Asia, Europa, no es tan sencillo. En cambio, el mercado de Estados Unidos tiene la ventaja que tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera, y eso ha hecho que México en el tema agropecuario tenga un superávit comercial de más de 19.000 millones de dólares. Qué bueno que no hubo una afectación al sector agropecuario. Hay un poquito, un dato ahí con el tema de la cerveza con latas, pero afortunadamente todos los productos agropecuarios en México pueden pasar por el Tratado de Libre Comercio y no caer en el pago de un arancel del 25%. Ahora, creo que vale la pena hacerte la siguiente pregunta. No sé si tengas el cálculo de si México hubiese respondido con un arancel mínimo, por ejemplo, 5, 10%, nada más para ver esto, ¿cuál habría sido la afectación para el mercado nacional? Y como lo me comentas, creo que ha sido señalado en múltiples ocasiones que el no haber tenido una respuesta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues fue correcto porque iba a haber una afectación mayor si México lo contestaba. ¿Por qué? Porque a la hora de, como comentas, de observar la dependencia, de observar cuál es la afectación hacia el comercio nacional por la relación con Estados Unidos, pues podría haber sido contraproducente para nuestro país. Entonces, de haber México respondido o de necesitar responder en algún futuro por alguna situación, ¿sabes o hay algún cálculo de cómo podría haberse afectado nuestro país? Bueno, sí tenemos efectos principalmente en la inflación, porque esto pues encarecería las materias primas, y donde principalmente en el caso del maíz importamos el 54% de lo que compramos de maíz. Esto tenía un impacto en el sector pecuario, dependiendo del nivel de arancel. Si fuera del 25%, pues podríamos tener un impacto en el caso del maíz, en el caso del trigo, en el caso de la soya, entre un 15 y 18% en los precios. Y también tendría un impacto al mercado de Estados Unidos, en virtud de que con esto podría crear una recesión, menores importaciones de México, o que México volteara principalmente a Brasil, Argentina, que son grandes productores de maíz y de soya, y se les cayeran las exportaciones. Por eso los productores y los senadores de Estados Unidos, de las regiones productoras que son más republicanos, hicieron una presión y cabildeo de que no era conveniente esta guerra comercial con México, y entró la prudencia, porque ellos también lo veían al revés, tocayo. Si a nosotros nos ponían aranceles en frutas y hortalizas, el impacto al consumidor americano podría ser de un 13 a un 18% en encarecer sus frutas y hortalizas, pero también nosotros tendríamos un impacto porque los precios internos de los productores y exportadores podrían caer 6%, pero también tendríamos un impacto en la caída de la producción, o que tuviéramos una mayor oferta
y se cayeran los precios. Que claro, esto beneficiaría de alguna manera al consumidor. Desgraciadamente muchas veces no llega al consumidor la disminución de precios. La realidad, nadie ganaba en una guerra comercial de aranceles, sino lo que se debe buscar ahora ya con más calma es la renegociación, la revisión del tratado, donde México y Estados Unidos y Canadá producen el 18% de toda la producción agropecuaria del mundo y el índice de autosuficiencia de los tres países es del 112%. Esto muestra la gran convivencia y relación comercial que tenemos los tres países y que no era conveniente esta guerra comercial. Para nada, para nadie es conveniente tener este tipo de relación que se vuelva áspera. Ahora, como respuesta o como uno de los planes que se ha planteado por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, existen estos planes de la autosuficiencia. De hecho, si no mal recuerdo, fue el lunes de esta semana o a finales de la semana pasada. El cuando se viernes fue el anuncio. Exactamente, cuando se hizo este anuncio, platícanos cuál es tu opinión al respecto. ¿Hay metas alcanzables y que sean positivas? Digo, creo que podríamos mencionarlo de cierta manera. Se ha tardado mucho en dar ciertos apoyos que sean más grandes a cuestiones del sector agropecuario en nuestro país y nunca es tarde para iniciarlo, pero ¿es la estrategia correcta? Creo que esa es la verdadera pregunta. Bueno, primero son metas alcanzables, las revisamos nosotros. En el caso del maíz, el compromiso para el 2030 es llegar a 25 millones de toneladas de maíz blanco. Esas ya las produjimos en 2016, casi llegamos a los 25 millones, ya que en el 2016, tocayo, la producción en México de maíz fue de 28 millones de toneladas y casi 25 millones fue de maíz blanco. El tema que no lo hemos alcanzado es por el tema de la sequía y menos este año. Entonces es una meta alcanzable porque ya la logramos. En el caso de frijoles igual, la meta es llegar a 1.200.000. Hace 10 años México llegó a producir más de 1.200.000 toneladas, pero vuelvo a repetir, como señalaba ayer mi amigo en un periódico, y lo decía el profesor Jan González, el mejor secretario de Agricultura es el que está bien con Tlaloc. Entonces, si tenemos lluvias, porque nuestras zonas son de temporal, vamos a lograr estas metas que sí son alcanzables. Es el que está bien. Perdón, me dio mucha risa el comentario. Creo que es correcto. Pero ahora, también se anunciaron ciertos apoyos para los pequeños productores. ¿Esto cómo lo observan ustedes? ¿Van directo al objetivo y a las necesidades de los productores los apoyos que se piensan dar? Bueno, lo que se habla por parte de la presidenta y del secretario de Agricultura es un programa que se llama Cosechando Soberanía, donde vuelven los que a hablar de los programas de financiamiento, del seguro, del asegurar la comercialización, que son programas que desgraciadamente en el sexenio pasado los eliminaron, desaparecieron a la Financiera Nacional, a Agrocemex, y hoy se están dando cuenta la necesidad de tener instrumentos de financiamiento. Entonces, qué bueno que otra vez van a reactivar estos programas que desaparecieron el sexenio pasado, ya que son muy importantes para incrementar la productividad. Y por otro lado, los programas de bienestar, fertilizantes, precios de garantía, nosotros lo que consideramos es que estos programas, más que ser entrega de recursos, debieran ser más orientados a la productividad en virtud de que se requiere aumentar la producción en México. Y por otro lado, habría que ver cómo incluir en todos estos programas al pequeño, pero también al mediano productor. Te quiero señalar que en el caso del maíz, que es muy representativo, más del 86% de los productores tienen menos de 5 hectáreas y producen del maíz solamente el 26%. En cambio, los productores de 5 a 20 hectáreas producen igual y tienen menos hectáreas. Entonces yo creo que la política debe ser focalizada y diversificada hacia todos los productores del campo mexicano, porque todos requieren apoyos. En cambio, nuestros socios comerciales acaban de anunciar un programa de apoyos de 10.000 millones de Claro. dólares a todos sus productos y a todos sus productores. Pues, estimado tocayo Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, muchas gracias por haber estado con nosotros.